Que es bueno Jehová. ¿Cómo es Dios? Uno de los aspectos que la Escritura nos da a conocer de una manera muy clara es que Dios es bueno, hermanos. No solo Dios es bueno, sino Dios es la fuente de todo lo bueno. Nada bueno hay que no sea de Dios, hermanos. Debemos de reconocer, número uno, que Dios es bueno, pero que toda la fuente de cualquier cosa buena proviene de nuestro Dios, que es bueno. El texto nos dice, gustad y ved. Es como si nos dijera, pruébalo, hermano, y tú y yo ya hemos probado, ya hemos gustado, ya hemos reconocido que nuestro Dios es bueno, hermanos. Y nos dice la Biblia, dichoso, cuán feliz o doblemente feliz el hombre que confía en ese Dios bueno. En estos días de dificultad, qué bendición recordar cómo es nuestro Dios, y Dios es bueno, hermanos. Vayamos a Salmos capítulo 100, versículo 3. Salmos capítulo 100, versículo 3, leeré del verso 3 al 5 y nos dice la Escritura: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Y hermanos, Dios permita que dentro de muy poco ya podamos tener un servicio grande. Pero no solamente busques entrar por las puertas, sino busca entrar por las puertas como Dios nos mandó a hacerlo. Y eso es con acciones de gracia, hermanos. Ahora, si tú no puedes venir aún al templo todavía, ahí donde estás, hermano, que Dios vea nuestro corazón, que tiene acciones de gracias por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. ¿Pero por qué, pastor? Versículo 5, porque Jehová es bueno, hermanos. ¿Por qué tener acción de gracias, aunque no se haga en el servicio, como lo hacemos en algunos servicios especiales? Pero ahí en tu casa, hermano, ten un tiempo en tu corazón de gratitud a Dios, de acción de gracias, por una sola razón, hermano: porque nuestro Dios es bueno. El salmista nos invita a tener un tiempo de gratitud, hermanos, y debemos hacerlo porque Él es bueno. El día de hoy salí a andar en bicicleta. No es que lo presuma, pero más de 27 kilómetros. Y salí, hermanos, y simplemente pensaba mientras hacía el ejercicio, qué bueno es Dios, hermanos. Cómo Dios ha sido fiel para con nosotros, cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios nos ha protegido, hermano. Cualquier pensamiento de Dios te debe de guiar a decir, qué bueno es Dios. Como lo dice aquel hermoso himno, hermanos. No debe cabernos la más mínima duda de que Dios es bueno, hermanos. Vayamos a Salmos capítulo 106, versículo 1, y nos dice la Escritura. Fíjate cómo comienza el Salmo. Aleluya. Creo que es una palabra que ya no usamos en la iglesia, sin embargo es una palabra que está en la Biblia. Y el salmista nos dice, aleluya, alabad a Jehová. ¿Pero por qué? Porque Él es bueno, hermanos. Aleluya es una expresión de júbilo. Por lo general va con signos de exclamación. Y es como si el pueblo de Dios dijera, aleluya, Dios es bueno, hermanos, amén. Por ejemplo, hermanos, en aquellos salmos que dice, aleluya, y después dice, porque para siempre es su misericordia. En otros salmos nos dice, alabad a Jehová, aleluya. Hermanos, y Dios nos dé ese gozo para alabar a nuestro Dios, hermanos. Versículo, dice la Biblia, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Siguiente versículo, mira lo que dice. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? Mano, Dios nos dé cristianos que estén tan agradecidos con Dios que lo único que puedan hacer sea expresar las poderosas obras de Dios. Dios nos dé cristianos que alaben la bondad de Dios. Y olvídate de los otros cristianos, hermano. Tú busca alabar a Dios, y tú ahí en tu lugar dile, Dios, qué bueno has sido conmigo. Espero y lo digas, incluso lo publiques.
Cuando hablamos de que Dios es bueno en este atributo, hablamos de que Dios es benevolente. Reconocemos que le importamos, y de la manera más simple y en nuestro idioma es que simplemente Él es bueno, hermanos. Vayamos a Zacarías capítulo 9, versículo 15. Zacarías 9, 15 al 17 nos dice la escritura: Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar, y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedra de diadema serán enaltecidos en su tierra. Y fíjate la conclusión de Zacarías, verso 17: porque cuánta es su bondad. No podremos decir nosotros lo mismo, incluso dentro de esta pandemia y dentro de las dificultades que nos han acontecido, poder decir al igual que Zacarías: cuánta es tu bondad, Señor. ¿Has pensado, hermano, cuán bueno es Dios? ¿Has pensado cuán grande es su bondad? Quisiera predicar, hermano, en esta noche 4 puntos sobre la bondad de Dios. 4 puntos el por qué Dios es bueno, hermanos, y en dónde Dios es bueno. Como punto número 1, hermanos, vamos a reconocer que Dios es bueno con toda criatura. Dios es bueno desde su creación. Vayamos a Salmos capítulo 33, versículo 5. Salmos capítulo 33, versículo 5 nos dice la escritura: Él ama justicia y juicio. Y después fíjate lo que dice, hermanos: de la misericordia de Jehová está llena la tierra. En el primer aspecto que podemos ver la bondad de nuestro Dios es en su creación. Mira lo que dice Salmo 136, 25. Salmo 136, 25. Dios es bueno con todas las criaturas, con toda su creación. Dice la escritura: el que da alimento, ¿a quién? A todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Vayamos a Salmos capítulo 145, versículo 9. Salmo 145, 9, y te doy mucha Biblia porque al final del día lo que importa es la palabra de Dios, hermanos. Nos dice la escritura: bueno es Jehová. Ahora, ¿para con quiénes es bueno Jehová? Para con todos. ¿Y quién lo dice así? La Biblia. Punto número 1, hermanos: Dios es bueno para con todos, desde la creación, en todas sus criaturas, y sus misericordias sobre todas sus obras. Versículo 15 aquí mismo nos dice: los ojos de todos esperan en ti. Fíjate, hermano, y tú le das su comida a su tiempo. Dios es tan bueno, hermanos, que incluso alimenta a los animales. Para que sea más claro, vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 26. Dios es bueno con la creación. La escritura nos dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y ojo, hermano, y vuestro Padre celestial, ¿qué dice? Las alimenta. ¿Te has puesto a pensar quién alimenta las aves del cielo? Dios alimenta las aves del cielo. Es tanta la bondad de Dios, hermano, que Él es bueno con su creación. Él es bueno con todo lo que Él creó. Él alimenta los animales, y entre comillas, hermano, después dice: ¿no valéis vosotros más que ellas? Hermano, si Dios alimenta a las aves, si Dios es bueno con su creación, yo creo que no nos cabe más que reconocer que Dios también es quien nos alimenta a nosotros, y que ha sido muy bueno para con nosotros, hermanos. Los animales no son hechos a la imagen de Dios, y aún así Dios es bueno con ellos. Tú y yo sí somos hechos a la imagen de Dios. ¿Cuánto más el Señor va a ser bueno para nosotros? Vayamos a Job capítulo 38, versículo 41. Job 38, 41 dice la escritura: ¿quién prepara al cuervo su alimento? Mano, ¿quién le da de comer
al cuervo, cuando sus polluelos claman a Dios. ¿Te has puesto a pensar, hermanos, cómo los pajaritos abren hacia el piquito, hermano, y hacia arriba? Fíjate lo que dice el versículo. Y los polluelos claman a Dios. ¿Y sabes quién alimenta esa boquita, hermano, de los pajaritos? Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Punto número 1. En su creación. En toda su creación, hermanos, el Señor es bueno. Salmos capítulo 104, versículo 27. Salmo 104, 27 nos dice la Biblia: todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. No nos cabe la más mínima duda, hermanos, de que punto número 1, Dios es bueno a su creación y a todas sus criaturas. Punto número 2, Dios es bueno incluso al impío. Dios es bueno incluso a la gente incrédula. Yo creo que este punto es difícil de entender, pero vamos a ver lo que la Biblia dice. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 44. Dios es bueno incluso a los que no han conocido a Cristo, hermano. La Escritura nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y fíjate lo que dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol ¿sobre quién? Sobre malos. Yo me pongo a pensar, hermanos, que si un humano fuese Dios, ya se hubiera exterminado más de la mitad de este mundo, hermanos. Y más adelante vamos a hablar sobre la justicia y la santa ira de Dios. Sin embargo, hablando de la benevolencia de Dios, Dios es bueno incluso con la gente incrédula. Uno a veces pudiera sorprenderse y decir: pero ¿cómo aquella persona incluso saca el pecho y dice soy ateo? ¿Por qué pareciese ser que le va bien? Aquí está la respuesta, hermano. Porque Dios es tan bueno que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios es muy bueno, hermanos. A esto se le llama una gracia común. Dios del cielo tiene una gracia común para todo ser viviente, para todo ser humano. Dios permite incluso que los incrédulos, y tal vez a alguien no le gustará esto, pero está en la Biblia, hermanos, y Dios permite que incluso gente incrédula disfrute de ciertas cosas, hermano. El Señor permite que se casen. El Señor permite que tengan hijos y gocen sus hijos. Les permite que tengan un trabajo, les permite que tengan una carrera, incluso disfruten de ella, de ser promovidos en su trabajo, de ganar bienes, de tener un hogar. Dios es tan bueno que les permite tener amigos, que les permite reír con ellos, ser animado por ellos, tener medicina, salud. Toda bondad viene de Dios. Dios es demasiado bueno, hermanos, y creo que aquí cabe muy bien el mencionar el Salmo de Asaf, ahí en Salmo 73, vayamos brevemente. Salmo 73:1, recordemos a Asaf siendo cristiano, él decía: pero ¿por qué Dios es tan bueno con esa gente? Salmo 73:1 dice la Biblia: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Versículo 2. En cuanto a mí, Asaf da un testimonio: casi se deslizaron mis pies. Pero ¿por qué casi te desviabas? ¿Por qué casi te apartabas, Asaf, de los caminos de Dios? Por poco resbalaron mis pasos. Versículo 3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes. Asaf, hermanos, llega a una conclusión que yo creo tú y yo la hemos hecho en algún momento. ¿Por qué personas que viven para Dios a veces pasan por situaciones tan adversas y difíciles, y personas que viven lejos de Dios pareciese ser que a veces no pasan por problemas? Ese fue el problema que Asaf tuvo en su cabeza, y por eso comienza el Salmo en el versículo 1: Dios es bueno. Casi deslizo, casi me aparto. Sabemos todo el capítulo que él dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos.
Sin embargo, aunque Dios es bueno, y vaya que Dios es bueno, también Dios es justo, hermanos. Y muchas veces aquellas personas que les va muy bien terrenalmente, a veces tienen en poco a Dios, se jactan en su orgullo y alguien les predica el evangelio y dicen: yo así estoy bien. Y después viene la justicia de Dios y lamentablemente, aunque les puede ir muy bien aquí en la tierra, dice la Biblia que después, si no aceptaron a Cristo, estarán eternamente en el infierno, porque Dios no solo es bueno, Dios también es justo, hermanos. Sin embargo, Asaf decía: ¿cómo es que Dios es tan bueno incluso para la gente incrédula? Punto número 2, hermano. Dios es bueno incluso con el incrédulo. Salmos capítulo 25, versículo 8, mira lo que dice. Salmos 25, 8 dice la escritura: bueno y recto es Jehová, por tanto, fíjate, hermano, Él enseñará a los pecadores el camino. Dios es tan bueno que muchas veces toma una persona impía y de alguna manera alguien llega a su hogar y le dice: si murieras el día de hoy estaría 100% seguro de ir al cielo. Y es tanta la bondad de Dios, hermano, que a muchos de ellos los llega a salvar. Es tan bueno que a algunos los guiará a escuchar el evangelio para arrepentirse y que lleguen a ser salvos. ¿Sabes por qué es tan bueno Dios, hermano? Mira la respuesta, vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 4. La bondad de Dios tiene un propósito, hermanos. Y la bondad de Dios debe guiarnos a todos al arrepentimiento. La escritura dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad? ¿O menosprecias la grandeza de la bondad de Dios, lo paciente que Dios ha sido, su longanimidad? Es otra palabra para misericordioso. Y dice: ignorando que su benignidad, lo bueno que Dios ha sido, dice, te guía al arrepentimiento. Dios ha sido tan bueno con este mundo que incluso el incrédulo debería de decir: ¿cómo es que me ha ido tan bien? Debo acercarme a Dios. La bondad de Dios, su plan es que guía a toda persona al arrepentimiento. Y ojo, este versículo no solo es para un incrédulo, también para ti, hijo de Dios. Ignoras que lo bueno que ha sido contigo no es para que te guíe al arrepentimiento y estar bien con el Señor. Siguiente versículo, mira lo que dice, versículo 5. Pero hay algunos que no les interesa la bondad de Dios, hermano, hablando del pueblo impío. Dios es bueno, de eso, hermanos, no puede cabernos la más mínima duda. Pero dice: si de tanta bondad no te guía al arrepentimiento, dice el siguiente texto, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios no solo es bueno, Dios es justo. Punto número 1, Dios es bueno para toda su creación. Punto número 2, Dios es bueno incluso al incrédulo. Punto número 3, Dios es bueno para sus hijos, hermano. Dios es bueno para su pueblo y gracias a Dios por eso. Vayamos a Salmos capítulo 34, verso 8, donde comenzamos. Y nos dice la escritura: gustad, prueba y ve qué bueno es Jehová. Amén, hermanos. Dichoso el hombre, dichoso el cristiano, hijo, hija de Dios, que ha confiado en su Dios. Siguiente texto nos dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ahora recordemos que Dios prometió suplir nuestras necesidades. No es como una caja de todos los deseos, pero sí de nuestras necesidades. Y la escritura nos dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Pero por qué, pastor? Porque Dios es bueno para con sus hijos, hermanos. Salmos capítulo 84, versículo 11, mira lo que dice este texto. Salmos 84, 11 dice la escritura: porque sol, 84, 11,
¿Sí es 84:11? A lo mejor apunté mal el texto, hermanos. Dice la Biblia: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. El Hijo de Dios, hermanos, solamente debe preocuparse de estar bien con su Dios. El Hijo de Dios debe preocuparse por leer su Biblia, por caminar con Dios, por hacer todo lo que a Dios le agrada. Y si tú te preocupas, hermano, por hacer todo lo que a Dios le agrada, olvídate del resto. Va a ser Dios fiel contigo. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 7, un pasaje muy conocido, pero mira cómo lo cierra. Vamos a ver desde el versículo 7. Mateo 7, 7 dice la Biblia: pedid y se os dará. En la semana una persona me dijo: es que siento que Dios está muy lejos de mí. Hermano, tan solo viendo este texto, yo no veo que Dios esté muy lejos. Una cercanía: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y luego nos da un ejemplo para entender lo que nos está diciendo. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Bueno, yo creo que sería un mal padre, ¿verdad?, que le pida un pan y le dé una piedra. Y después dice: o si le pide pescado le dará una serpiente. Y fíjate el siguiente texto, hermanos: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos, buenas dádivas a vuestros hijos, fíjate, hermano, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Yo creo, hermano, y si Dios te permitió tener padres a cualquier edad, tú puedes decir: mis padres fueron buenos conmigo en alguna área, y tus padres sabían hacerte un bien. Dice la Biblia: si vuestros padres que son malos saben dar buenas cosas, ¿cuánto más el Padre que es bueno dará a sus hijos, hermanos? Gloria a Dios por eso. Este mensaje se pudo haber titulado La infinita bondad de Dios, y quiero decirte que la bendición más grande que Dios le ha dado a sus hijos es la salvación. ¿Valoramos, hermanos, como debemos valorar el hecho de que somos salvos? Dice la Escritura, hermanos, que Él es tan bueno. Salmos capítulo 86, versículo 5 nos dice la Biblia: porque tú, Señor, fíjate lo que dice, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Dios es tan bueno, y gracias a Dios por eso, hermano. Si no crees que Dios es bueno, solamente vamos a leer este salmo. Es uno de mis favoritos, Salmos capítulo 103, versículo 1, leeré del 1 al 6, y nos dice la Escritura: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Y por qué lo hizo el salmista? Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y comienza a enumerarnos unos cuantos. El primero de ellos nos dice el versículo 3: Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿No te da gusto que tienes un Dios tan bueno, que a través de Cristo ha perdonado nuestras iniquidades, hermano? Si yo estuviera del otro lado, ya le hubiera puesto amén y gloria a Dios, hermanos. Ya está un aleluya por ahí, un monito con la mano arriba, hermanos. Dios es bueno. Número 1, en perdonar tus pecados. A veces a ti y a mí nos cuesta perdonar la falta de una persona, y te aseguro que tú y yo le hemos fallado más a Dios, y Dios nos ha perdonado, hermanos. Dios es bueno. Y no creas: bueno, a mí me perdonó porque soy un buen cristiano. Te quito toda duda. Tú y yo no somos más que viles pecadores. El único bueno en esta historia es Dios, y Dios decidió perdonarnos. Gloria a Dios. Número 2, el que sana todas tus dolencias. ¿No has pasado por dolores en estos días?
¿No te has sentido mal en estos días? ¿No has tenido dolores y pesares en tu corazón y crees que el tiempo sana las heridas? Eso es una mentira. El tiempo simplemente las hace más graves. No es el tiempo, hermanos. Es Dios quien sana todas nuestras heridas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, hermanos. Versículo 4 nos dice: el que rescata del hoyo tu vida. A mí a veces me sorprende cuando alguien me dice: es que no le entiendo a la Biblia. Vamos a desglosarla. Él, Dios, que rescata, estás en peligro del hoyo, estás metido en un problema profundo, tu vida. Hermanos, no es difícil comprender la Biblia, gloria a Dios. Él nos rescata de cuántas veces que estamos metidos en problemas. Y dice la Biblia, por si fuera poco, te corona de favores. A veces alguien te dice, o alguien te hace un favor por ti, hermano, y lo aprecias, dices: hizo un favor, hermanos, Dios nos corona de favores. Si fuera poco que nos coronara de favores, nos da misericordia. Ese es un atributo en sí mismo. Dios es misericordioso, lo veremos más adelante. Pero gloria a Dios que Él es misericordioso, hermanos. Siguiente texto dice: el que sacia de bien tu boca. ¿Sabes quién nos dio hoy de comer, hermano? No fue tu trabajo, hermano. Fue Dios. Las fuerzas, todo, hermanos, todo lo bueno proviene de Dios. Y ahorita lo vamos a ver en el texto, pero dice: Él sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vayamos a Romanos capítulo 8, verso 31, por si nos cabe duda de la bondad de Dios. Romanos 8:31 dice la Biblia: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32. El que no escatimó. Este versículo, hermanos, pareciese casi una herejía, pero gloria a Dios que no la es. Dios santo no escatimó el dar la vida de su santo Hijo en la cruz por ti y por mí. No escatimó ni a su propio Hijo. Claro que Dios es bueno, hermanos. Y dice la Biblia: sino que lo entregó por inmundos y sucios pecadores como nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando dudamos, hermanos, de la bondad del Señor, debemos de poner en alta estima lo que Dios tiene por alta estima. No hay mayor alta estima que Cristo, y Dios nos dio a Cristo, nos dio la salvación. Cualquier otra cosa para Dios es como un lápiz, hermano. Últimamente uno de mis versículos favoritos es Efesios 1:3. Vayamos a verlo y Dios cambie nuestra manera de pensar con este versículo. Lo más grande, la mayor muestra de la bondad de Dios, de que Dios es bueno, fue darnos a Cristo. Efesios 1:3 dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo lo dice Pablo: que nos bendijo con alguna bendición. Perdón, me equivoqué. Con poca bendición. Perdón, me volví a equivocar. Con toda bendición. Aquellos ministros que predican: estás en un proceso de bendición. Estamos benditos porque tenemos a Cristo. La bendición más grande a la luz de la eternidad es tener a Cristo, y al tener a Cristo tenemos la vida eterna. Pablo nos dice: abre los ojos, cristianos, somos bendecidos con toda bendición espiritual al ser cristiano. Hermano, punto número 3: Dios es bueno con sus hijos. Y principal y ultimadamente, hermanos, me parece y espero que sea suficiente, por el hecho de que Dios nos dio lo más preciado del cielo, como lo dice un himno. Dios nos dio a Cristo, la salvación, hermano. No estás en proceso de bendición, ya estamos bendecidos. Añadido a esto, cualquier otro bien, cualquier otra bondad que tú puedas tener en tu vida, hermano, tú debes de reconocer
que el dador de cualquier cosa buena proviene de Dios. Vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 17. Este versículo tiene que estar muy presente en nuestras vidas. Creo que no lo entendemos al completo. Desglosémoslo. Santiago 1:17 dice toda. Para empezar, ¿qué significa todo, hermanos? Eso significa toda buena dádiva, porque hay malas dádivas también, hermano. Pero toda buena dádiva, la palabra dádiva es regalo, entonces literalmente significa todo buen regalo. Y todo regalo perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Y por si nos cabe duda, del Padre de las luces, hermano. De Dios. Siempre, hijo de Dios, recuerda este pasaje. Aunque Dios pueda usar un instrumento humano para darte una dádiva, para darte algo, recuerda quién está detrás de toda buena dádiva. Si una persona se te acerca en la semana y te es de bendición de alguna manera, no fue esa persona. Mano, entiende, fue el instrumento que Dios usó para bendecirte. Y no le robes la gloria a Dios pensando que fue tu esfuerzo, tu amigo o algún familiar. Fue Dios, hermano, que te envuelve el regalo en distintas personas, de distintas maneras, de distintas formas. Pero toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Por eso no solo Dios es bueno, sino Dios es toda fuente de lo bueno. Siempre agradece y date cuenta quién está detrás de toda bendición. Siempre es Dios, hermano. Te recuerdo aquella historia y me gusta recordarla. Aquella viejita, ¿verdad? Que estaba en una chocita. La ventana estaba abierta y estaba de rodillas orando. Señor, te pido por unos panes y una leche. Señor, te pido por unos panes y una leche. Unos niños estaban afuera jugando y escucharon y se burlaron. Mira, esa viejita le está pidiendo a Dios como si Dios le fuera a responder. Vamos tú y yo a comprar los panes, le dijo a su otro amigo. Fueron a comprar unos panes y una leche y la pusieron en el marco de la ventana. Aquella viejita seguía orando. Señor, te pido por unos panes y una leche. En eso la viejita se levanta de su oración y voltea a ver el marco, hermanos, y ve unos panes y una leche. Y le dice: Señor, gracias. Se acerca, va por los panes, se los empieza a comer y los niños a lo lejos se burlan. Mira, piensa que Dios se los dio. Claro que Dios se los dio, hermano. Toda bendición. No, Dios puede usar hasta los cuervos para darte de comer, y lo hizo con Elías en Primera de Reyes 17. Pero detrás de toda bendición siempre está Dios. Detrás de cualquier bien siempre está Dios. Punto número 4 y último. Alguien dirá: pastor, si Dios es bueno, ¿por qué hay niños que nacen enfermos? ¿Por qué hay gente que se enferma de una manera trágica y muere? O explíqueme el virus o las tragedias. Siempre hablar de la bondad de Dios nos guía a que una persona tratará de contrarrestar su bondad con cualquier escenario que pueda usar. Y aunque todos tenemos una gracia común, hermanos, debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos de pensar más en Dios y debemos pensar menos en nosotros, hermano. Y nuestra mente debe cambiar. Tenemos una mente que solo piensa en nosotros. Somos egoístas, somos soberbios. Debemos de tener una mente que piense en Dios, hermano, y que sea transformada para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con eso en mente, vayamos a Romanos 8:28. Este mundo te va a bombardear a ti, hijo de Dios, y te va a decir: pues no, que tu Dios es bueno, mira lo que te hizo tal persona.
Puedes estar seguro. Pues no que tu Dios es bueno, mira cómo están tus hijos. Pues no que tu Dios es bueno, mira cómo estás. Romanos 8:28, hermano, es un bálsamo al corazón de todo creyente. La Escritura dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué dice ahí? Les ayudan a bien. Dice la Biblia que todo es bien. ¿Verdad que no dice así? Pero sí dice les ayudan a bien. Debemos de reconocer, hermano, que en la eterna sabiduría de Dios, hermanos, en lo grande que es Dios, no todo va a ser bien para mí. No siempre Dios va a traer un bien para ti. Sin embargo, esas cosas malas que Él permite en tu vida, porque Él lo hará, van a ser usadas para un bien. A veces no te va a dar un bien, pero eso malo lo va a usar para bien. Y gloria a Dios por eso, hermano. Solamente piensa en la vida de José. Fue conspirado con sus hermanos. Vamos a venderlo. Bueno, vamos a echarle una cisterna. Bueno, vendámoslo. Lo venden. Después de venderlo, va con Potifar. Le levantan un falso. Y hoy no veo muchos bienes, hermano. Sin embargo, la Escritura repite, mas Dios estaba con José. Mas Dios estaba con José. El que Dios esté contigo, hijo de Dios, no excluye problemas, no excluye desánimos, no excluye desalientos. Más adelante sale, es metido a la cárcel, le revela el sueño al panadero y le dice, pero acuérdate de mí, y lo olvidan 2 años. Digo, de una manera muy corta te dije la historia, pero al final, hermanos, uno de los textos más hermosos de todo Génesis fue: ustedes intentaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Pero ¿y qué de? Y alguien tratará de usar algo para negar que Dios sea bueno. Aunque Dios permita cosas malas en nuestra vida, aunque Dios permita cosas difíciles en nuestra vida, sí nos da una promesa de que Él va a usar eso malo para algo bueno en mi vida. Gloria a Dios por eso. Claro que Dios es bueno, hermanos. Amén. Incluso cuando alguien actúe mal en contra tuya, tú debes de entender, hermano, que aquí está la mezquindad humana, porque existe. Y aquí está la eterna soberanía de Dios, hermano. Yo sé que si se pudiera dar testimonio a cada uno, platícanos por qué Dios es bueno. Todos podríamos dar una historia, hermano, de la bondad de Dios y se nos acabaría el tiempo, hermanos, pero la bondad de Dios es infinita en nuestras vidas. Solamente piensa en su protección. A Dios le ha placido tenernos con bien hasta el día de hoy, hermano. Piensa en su paciencia en tu vida. ¿Ya somos lo que debemos ser como cristianos? Yo sé que no. Sin embargo, Dios ha sido paciente contigo y conmigo. Piensa en su perdón. No lo merecíamos, pero quiso dárnoslo. Piensa en cuánto deberíamos eternamente alabar su bondad. Y termino con esto, hermano. Spurgeon, aquel predicador inglés, hacía referencia a la bondad de Dios como si fuese un mar. Y hablaba de un pequeño pescado. Y aquel pequeño pescado con miedo, si acaso se terminaría el agua. Y él decía, oh pequeño pececillo, nunca podrías terminarte todo el agua del mar. Y después hacía referencia a la bondad de Dios y decía, oh Santo Hijo de Dios, estamos sumergidos bajo la bondad de Dios que nunca podrá ser terminada. 11º tributo. Dios es bueno, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Estamos rodeados de la bondad de Dios.
decía Spurgeon, ni más que Spurgeon lo dice su palabra, hermano.